Te damos la bienvenida a El Poder de las Conversaciones. Somos Juliana Baigorri y Mariana Yujas, coaches profesionales, y en esta serie de cápsulas te invitamos a explorar el impacto invisible pero poderoso que tienen las conversaciones que vivimos todos los días. Las que decimos en voz alta y las que solo pasan adentro nuestro. Porque cuando aprendes a escuchar distinto, empezás a conversar distinto. Y cuando conversas distinto, todo cambia. Hola, te damos la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a hablar sobre las conversaciones que nadie escucha, pero que lo cambian todo. Las conversaciones que más influyen en nuestra vida no son justamente las que tenemos en voz alta, que tenemos con otros. Son las que tenemos en silencio, con uno mismo, con una misma, y esas que nadie escucha, pero que en muchas ocasiones lo suelen cambiar todo. Hoy vamos a meternos de lleno en esas voces internas que van definiendo cómo nos relacionamos, cómo decidimos, si dudamos, si nos animamos para adelante, porque estamos convencidas que lo que pasa afuera empieza adentro, de alguna manera. Todos tenemos esta radio, ¿no?, interna, prendida todo el tiempo en la cabeza, que a veces suena como un crítico, como un juez, como un saboteador disfrazado de precaución o de cuidado, de alerta. Y la verdad es que no podemos acallarla, pero sí podemos aprender a gestionarla. Claro, ahí como cuando pones a la mañana el Spotify con una playlist de fondo para poder trabajar, esa voz interna muchas veces funciona como esa radio que te va guiando de formas a veces muy sutiles, otras veces de formas más grotescas, y a veces te guía para bien, te abre posibilidades, te ayuda a ver lo que estás viviendo de una forma, podríamos decir, positiva, y otras veces no, otras veces te limita, te aísla. Pero lo fuerte es esto, nadie la escucha más que vos, y sin embargo, decide por vos. Eso es lo importante. Juli, ¿cómo podemos hacer para identificar entonces esas voces internas con algún ejemplo cotidiano? Algo que nos pase así, diariamente o regularmente. Vamos a poner una situación bien cotidiana, para hacerlo bien sencillo, y de hecho voy a poner una que me pasó hoy a la mañana. Mandás un WhatsApp a alguien y esa persona no te responde, ¿no? Ante la falta de esa respuesta, la mente empieza a generar pensamientos, ¿no?, que vienen a llenar esa información que te falta, ¿no? Viene como a tratar de paliar la incertidumbre, por decirlo de alguna manera. Y entramos en una conversación con esos pensamientos, ¿no? Y ahí entra esta conversación interna. Seguro estoy enojado, claro, lo que conversamos ayer fue un tema sensible y no quiere hablar, la próxima vez no le voy a decir nada porque no puede ser, que por eso a mí no me esté contestando el mensaje. Y así como quien no se da cuenta o no quiere la cosa, y sin hablar con la otra persona, este es un dato clave, ¿no? Sin hablar con la otra persona, sin mediar ningún tipo de palabra más que con tu conversación interna, cambia ese vínculo con esa persona. Ahí en realidad el hecho concreto sería que esa persona no te respondió el mensaje, ¿no? Hasta podríamos ponerlo en términos de tiempo. Hasta las 12 del mediodía no me respondió el mensaje. Eso es lo certero, ¿no? Bien, podríamos pensar ahora, entonces, en el capítulo 1 hablamos de esas conversaciones que tenemos con otros y ahora estamos hablando de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Así que podríamos acá hacer una diferencia entre esas conversaciones internas y esas conversaciones externas. Las internas podríamos decir que son como esos diálogos automáticos, es ese fluir de la mente con pensamientos. A veces por lo general entramos en conversación con esos pensamientos que son ni más ni menos que representaciones de la realidad, son interpretaciones que hacemos y que nos ayudan en nuestro día a día a construir la realidad en nuestra mente y a partir de ahí las vivimos. Y después están estas conversaciones externas, que las abordamos ahí en el capítulo 1, que te invitamos a escucharlo, que son las conversaciones que efectivamente tenemos con un otro, es lo que decimos verbalmente, es lo que escuchamos del otro decir, y es también lo que se pone en juego dentro de ese territorio de conversación. Podemos decir que son
como más visibles. Hay un encuentro, hay una reunión, hay un otro que está o conectado virtualmente o está frente a nosotros y son compartidas. Ahora, en esta distinción me da la sensación como que podría haber un problema, ¿no? Pero ambas son útiles. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ambas son vitales y son necesarias. El problema es que muchas veces la conversación interna, esa voz interna, reemplaza a una conversación externa, a la que necesito y tengo que tener con la otra persona. Es como empezamos a hablar con nosotros mismos, llegamos a las conclusiones, listo, ya está. Y nos evitamos el intercambio con un otro y podríamos decir que hay un juicio de parte nuestra y hay una acción unilateral. O sea, hacemos toda la peli en nuestra cabeza, decidimos y ya está. Y el otro quedó ahí fuera de juego, por decirlo de alguna manera. ¿Qué podríamos hacer para que la conversación interna no reemplace de esta manera que trajiste recién a la externa? Bien, lo que tenemos que hacer es hacer consciente nuestra escalera de inferencias, que es un concepto súper interesante. Pero bueno, si lo decimos así como concepto, seguro que muchos de los que nos están escuchando se preguntarán, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Querés contarle, Juli? Dale. Vamos a poner un ejemplo también, porque a mí creo que nos sirve mucho esto de bajarlo a la tierra y a cosas que nos pasan todos los días, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de que un compañero no te saluda, ¿no? Ese es el hecho concreto. Entró fulanito de tal o fulanita de tal y no me saludó. Todo lo que viene después, el por qué no me saludó o eso que empieza a formarse adentro de tu propia cabeza, es tu conversación interna, ¿no? Está enojado, seguro hice algo, uy, siempre me ignora. Y en realidad cuando te querés dar cuenta, actuaste sin haber sostenido la conversación externa, sino solamente con la interna. Y es lo que decíamos antes, ¿no? No, tu vínculo cambió. ¿Por qué? Porque te cerrás, te alejás, viene a decirte algo y le contestas mal, ¿no? Haces una acción en función de toda esta conversación interna que vos sostuviste con vos misma. Eso es la escalera de inferencias. Es esto que vas subiendo rápido sin darte cuenta. Del hecho a la suposición, al juicio, y del juicio a la acción. Es creer, de alguna manera, que esa conversación interna, que en realidad es una interpretación, lo vivís como un hecho. Entonces empezás a escalar lo que le llamamos en el mundo del coaching la escalera de inferencias y te alejas del hecho, ¿no? Entonces todo esto que empieza a suceder en tu cabeza, que son tus conversaciones internas y tus pensamientos y tus interpretaciones, te llevan a realizar una acción que está en concordancia, ¿no? Con lo que vos crees que pasó. Claro, ahí la conversación interna ya decidió por nosotros. Hicimos todo el caminito, sin embargo la externa nunca pasó. Nunca nos sacamos la duda con el otro de por qué no nos saludó. Capaz que iba distraído o iba preocupado o lo que fuera, nunca le preguntamos. Y eso nos pasa constantemente. Podríamos decir entonces que en la distancia interpretativa, esto que cada uno empieza a pensar acerca de lo que pasó, cada persona mira desde sus propios filtros, desde sus propios mapas mentales, como se les llama. Entonces se genera una distancia entre lo que pasa y lo que interpreto, y eso muchas veces genera malos entendidos. Genera que nuestros vínculos se empiecen a afectar. Entonces, si no compartimos los que nos estamos diciendo internamente, pareciera que no hablamos el mismo idioma. Pero ahí lo que ocurre es que cada uno está viendo una peli distinta de lo que acaba de pasar. Entonces, no solamente tenemos que hacer consciente la escalera de inferencias, darnos cuenta de cómo estamos interpretando la situación, sino sacarnos la duda con el otro, verbalizarlo, exteriorizarlo. A veces estamos en lo cierto, el otro está enojado, capaz que hicimos algo y efectivamente está enojado, pero no darlo por sentado y en base a eso accionar o reaccionar. Esto que decías recién me llevó a pensar esto de los distintos anteojos con los que miramos la realidad, ¿no? Vos tenés unos anteojos, en este mismo instante vos tenés anteojos y yo no, colocados, no nos pueden ver, pero les cuento. Mari tiene anteojos puestos y seguramente, si estos, no sé, sus anteojos estuviesen sucios, estuviese viendo la realidad de una forma distinta, ¿no? Y que tiene que ver también con quiénes somos. Y esto hace a las interpretaciones que hacemos.
Me parece que es re importante esto, hacerlo consciente. Pero si te parece, vamos a compartir unos tips a quienes están escuchando este episodio número 2, para que logren hackear esa conversación interna y así poder tener conversaciones externas más sanas y reales, ¿no? Más concretas. ¿Qué te parece? Bueno, vayamos con unos tips que creemos y confiamos que les van a ayudar un montón. El primero es hacer algo tan sencillo, pero a veces tan desafiante, que es parar, hacer un stop, respirar y empezar a preguntarnos. Las preguntas siempre nos abren posibilidades, y preguntarnos, ¿esto que pienso? ¿Pasó algo que a mí me hace pensar realmente eso o lo estoy empezando a suponer a partir de algo que pasó? Ahí lo que vamos a lograr es evitar decisiones basadas en ficción, porque a veces nos armamos unas pelis en la cabeza que son dignas de un Oscar o de un Grammy. Bueno, los Grammys no, los Grammys son los de la música, pero dignos de un Oscar. Yo me reconozco en ese sentido, a veces me armo unos dramas bien interesantes. El segundo tip es que puedas nombrar tus conversaciones internas. Capaz de decir, bueno, estoy pensando que tal y tal cosa. Entonces, cuando ya te escuchás a vos mismo o a vos misma nombrar y exteriorizar esa conversación, capaz que ahí ya te das cuenta de que no estás yendo por el camino que tenés que ir, que puedes poner un poco en duda tus propios pensamientos, y empezar a hacerle más preguntas al otro para sacarte la duda de a ver si interpreté bien. Y ahí te engancho el tip número 3, que es este de chequear con el otro, justamente, antes de llegar a la acción. ¿Se acuerdan que en esa escalera de inferencias terminaba en accionar? Y esto, empezar a chequear los escalones anteriores, ¿no? Si nos vamos a esta literalidad de la escalera de inferencias, al primer escaloncito, como cuando pasó esto, ¿no? Que es el primer punto, el hecho. Yo interpreté tal cosa. ¿Es así o no es así? Este tipo de conversaciones, sobre todo en vínculos de equipo, en vínculos de pareja, en amistades, construye mucha confianza y reduce la posibilidad de malos entendidos. No significa que van a eliminar los malos entendidos, porque pueden también estar viniendo de otros lados, pero sí va a reducir la posibilidad, ¿no? Se va a hacer más chiquita. ¿Por qué? Porque yo voy desde el hecho a chequear si lo que yo interpreté va alineado con eso que efectivamente está sucediendo. Y para esto también salto al otro tip, que es usar digamos, tu conversación interna como brújula y no como GPS absoluto, ¿no? Como esto de como la intuición, pero no necesariamente confiar 100% en esta conversación que te sucede internamente. Es muy importante escucharla, muy importante, pero también no seguirla ciegamente, ¿no? Porque a veces estas pelis de las que hablaste recién, que nos vamos creando en nuestra cabeza, si podemos hacer este freno, poder hacer estos chequeos y ser consciente de que usamos la conversión interna como brújula y no como GPS absoluto, va a ser que podamos empezar a gestionarla y a tomar decisiones más conscientemente. Y el último tip para reforzar todos los que venimos compartiéndote hasta ahora es que practiques hacer visible eso que estás pensando. Dejar de dejarlo ahí en las penumbras o en las sombras o en la parte como inconsciente, sino que lo empieces no solamente a preguntártelo, sino a decirle al otro, a abrir una conversación. Lo que no se dice, igual lo sentimos. El tema de las conversaciones internas que también abren un mundo emocional que a veces nos predispone de una forma que no nos abre muchas posibilidades en nuestro vínculo con el otro. Entonces es mejor, primero ahí ponerlo en duda y después compartírselo al otro como una inquietud, como una curiosidad, inclusive si es una necesidad o es un deseo, poder decírselo al otro con respeto. Pero tomar esta sana distancia de nuestros propios pensamientos nos permite ser más objetivos dentro de nuestra subjetividad. Las conversaciones internas siempre las vamos a tener, es parte de nuestro funcionamiento cognitivo como seres humanos, son necesarias para que podamos tomar decisiones momento a momento, para que podamos crear nuestra propia vida, no las vamos a callar, no les podemos bajar el volumen, pero sí podemos aprender a
convivir con esas conversaciones de una forma que sea más sana, más saludable para nosotros y para los demás, que sean más conscientes y que no decidan en automático por nosotros mismos, sino que estemos al mando de esas conversaciones internas y los usemos ahí, como dijo Juli, como brújula, como intuición. Cuando estas conversaciones las empezamos a hacer visibles, y esto lo vemos nosotras a diario con nuestro trabajo como coaches, y las empezamos como a poner en común, aparece la posibilidad de algo nuevo, ¿no? Esta apertura de la posibilidad para crear de alguna manera y transformarnos, ¿no? Crear algo más real, más nuestro, más consciente. Porque lo que se conversa afuera, perdón, lo que no se conversa afuera, igual nos termina definiendo internamente, ¿no? Pero si lo podemos conversar, esto puede realmente generar una transformación. Si nos vamos al ejemplo del compañero, ¿no? En donde yo pienso que no me está saludando porque pasó algo, y quizás le pregunto y dice, ay, discúlpame, no te vi, ¿no? Y cómo eso nos achica y nos reduce un montón, quizás hasta un sufrimiento. Sí, sin duda, y un montón de problemas diarios que empezaron por una interpretación que estaba muy alejada de la realidad, del hecho concreto. Bueno, Juli, llegamos al final de este capítulo número 2. Muchas gracias a quienes nos están escuchando, gracias por estar del otro lado. Bueno, ahí si el episodio les resonó, les invitamos a compartirlo. Tal vez alguien más lo pueda necesitar y le pueda venir bien esta distinción. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por estar ahí.